Un saludo a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este caso ya vamos a empezar a ver el cálculo de la probabilidad. Vamos a ver el propósito de este video, vamos a ver luego que ya sabemos cuál es el método y en qué consiste, ya tenemos como un chip que nos permite saberlo. Revisaremos el concepto del cardinal de un conjunto, una definición de probabilidad en la que usamos este concepto. De nuevo miraremos el ejemplo de los dados y cómo calculamos probabilidades allí. Y luego revisaremos otro ejemplo sobre quién va a ganar un concurso. El propósito de este video es familiarizarse con un método para calcular probabilidades de diferentes eventos con la finalidad de, en primer lugar, aprender a desarrollar dicho método y en segundo lugar, para seguir generando una comprensión del concepto de probabilidad. En este propósito hablo de un método porque si ustedes consultan diferentes libros pues van a ver que hay otros métodos distintos al que les voy a mostrar yo el día de hoy. Entonces ya sabemos el método y en cuál consiste. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Imaginen que en un colegio se va a rifar un viaje a San Andrés con todos los gastos pagos para un estudiante. Suponga que en el colegio hay 100 estudiantes, de los cuales 50 son niñas, son niños y 50 son niñas. ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador sea una niña? Pues como hay 50 niños y 50 niñas, pues la probabilidad debería ser algo como el 50%, ¿sí o no? Pero entonces, eso como lo representábamos en la frecuencia relativa, lo representábamos con el 0.5, es decir, esta sería la respuesta, ¿cierto? 0.5 es la probabilidad de que el ganador sea una niña y es igual en este caso a la probabilidad de que el ganador sea un niño. Si en el colegio hay 20 niños y 80 niñas, ¿cuál es la probabilidad de que el ganador sea una niña? En este caso noten que hay 80 de 100 niñas, entonces si hay 80 de 100 niñas, la probabilidad debería ser algo como el 80% y en frecuencia relativa eso era el 0.8. Y si en el colegio solo hay 5 niñas, ¿cuál sería la probabilidad de que el ganador sea una niña? Entonces si hay solamente 5 niñas, eso lo vamos a relacionar con este 0.05. Listo, entonces ahora eso que nosotros como que ya entendemos, ya lo tenemos en nuestra cabeza programado. Queremos de alguna manera convertirlo en un método, en un procedimiento matemático que sea entendible para nosotros. Para ello vamos a hablar del cardinal de un conjunto. Y pues tiene sentido porque recuerden que en el video anterior ya empezamos a relacionar los eventos con conjuntos. Entonces, sea A cualquier conjunto, el cardinal del conjunto A es el número que representa la cantidad de elementos que tiene A. Una manera en la que se suele simbolizar es esta que les estoy mostrando aquí. Coloco dos rayitas encerrando al conjunto, ¿vale? Esto se leería precisamente el cardinal de A. ¿Listo? Esto se lee el cardinal de A, es decir, tiene relación con esto, ¿cierto? Este sería el cardinal de A. Entonces, algunos ejemplos. ¿Cuál es el cardinal de los siguientes conjuntos? El primer conjunto es el conjunto A, E, I o U, formado por las 5 vocales. Tiene precisamente uno, 2, 3, 4, 5 elementos y por lo tanto su cardinal pues es 5. El conjunto B está formado por los números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Él tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. Por lo tanto, el cardinal del conjunto B es justamente 8. Aquí pues ya tenemos un conjunto un poco más general. Me dicen que el conjunto C está formado por E1, E2 y así sucesivamente hasta llegar a E99 y E100, ¿sí? Si lo ponemos en el contexto que estamos estudiando, pues estaríamos diciendo que C está formado por eventos simples, ¿cierto? Pero pues no lo están diciendo de manera explícita, sin embargo es una interpretación que le podríamos dar. Pero entonces, ¿cuál sería en este caso el cardinal de ese conjunto C? Entonces entendemos que estoy arrancando aquí con el primero, sigue el segundo, voy a continuar de esa manera sucesiva hasta llegar al 100, es decir que este conjunto tendrá 100 elementos y por lo tanto su cardinal es 100.
Y como pueden ver, este conjunto D sería un subconjunto del conjunto anterior y está formado por E44, E45, E49 y E50. Tiene 1, 2, 3 y 4 elementos y por lo tanto el cardinal de este conjunto D es justamente 4. Entonces vamos a hacer una definición de probabilidad, ¿vale? Suponga que se realiza un experimento para el cual el cardinal de omega es igual a n. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que nosotros habíamos definido en el video anterior a omega como el conjunto que se llamaba espacio muestral. Que ese espacio muestral está formado por todos los posibles eventos simples. Entonces en este caso me están diciendo que este conjunto va a tener una cantidad de n elementos, es decir que deben haber n eventos simples, E1, E2, E3 y así sucesivamente hasta llegar a E sub n, ¿vale? Esta notación es una notación que nosotros los matemáticos hacemos para referirnos en general a un conjunto arbitrario, ¿sí? ¿Cómo así? Aquí yo estoy considerando el caso en que, por ejemplo, haya un solo evento simple. En ese caso la letra n valdría 1, ¿sí? Y entonces tendríamos que en ese caso omega sería igual a E1. O podemos considerar el caso en que la letra n valga 2, es decir, que hubiesen dos eventos simples y entonces omega sería igual a E1, E2, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí me refiero a n para referirme a uno cualquiera, cualquier espacio muestral. Y supongamos que nos interesa conocer la probabilidad de un evento A para el cual el cardinal de A es igual a R. Entonces, en el video anterior también habíamos visto que, bueno, consideramos omega como el espacio muestral, ¿no? Entonces, E1, E2 y hasta E sub n, ¿cierto? Porque decimos que omega tiene n elementos y habíamos dicho que ahora podíamos ver a los eventos como subconjuntos del espacio muestral. Entonces aquí me están diciendo que este es un subconjunto que tiene r elementos, es decir que por ejemplo podía estar formado por los primeros r de esos eventos simples. Perdón, aquí sería este de acá, sería E sub r, porque estamos diciendo que tiene r. Y obviamente haríamos la claridad de que r debe ser menor o igual a n, ¿cierto? También también les mencioné en el video anterior que el espacio muestral completo se puede considerar un evento, ¿cierto? Entonces este es uno cualquiera, puede ser todo el espacio muestral o puede no serlo, por lo tanto la cantidad de elementos debe ser menor que la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, ¿vale? Entonces es lo que nos están diciendo aquí, un evento cualquiera otro y de tal manera que el cardinal de ese evento es R. Entonces se define la probabilidad de A como probabilidad de A igual. Entonces miren que aquí ya aparece un nuevo símbolo matemático, ¿cierto? Que es un símbolo matemático que me va a servir para referirme a la probabilidad de un evento particular. A, ¿vale? Se lee justamente probabilidad de A, así se lee ese símbolo. Entonces, la probabilidad de A va a ser igual a el cardinal de A sobre el cardinal de omega, es decir, R, que era el cardinal de A, entre N, que era el cardinal de omega, ¿vale? Es una definición con la cual podemos trabajar. De nuevo les repito que si buscan en otros libros, bueno, en libros, porque acá no estamos en un libro, si buscan en algunos libros, puede que encuentren otras definiciones distintas de probabilidad. Nos referimos a esta división como división de los casos favorables entre los casos posibles. Esto aquí, esta palabrita de nos referimos, la estoy usando porque es una manera en la que uno se refiere cuando está calculando probabilidades, así de manera informal, ¿cierto? Entonces uno dice, no, haga la división de los casos favorables entre los casos posibles. En realidad lo que estamos dividiendo es la cantidad de casos favorables entre cantidad de casos posibles, ¿vale? No sé si valga la pena la aclaración, pero la voy a hacer.
cantidad de casos favorables porque R son los eventos simples que hace que se cumpla el evento A, que hace que suceda el evento A, ¿cierto? Entonces R son en total esos casos favorables que voy a tener para que ocurra precisamente el evento A. N es el tamaño del espacio muestral, es decir, estoy considerando todos los posibles resultados. Entonces estos son todos los casos posibles, entonces voy a dividir la cantidad de casos favorables entre la cantidad de casos posibles. Esto les permite como recordarlo y tenerlo siempre presente, o por lo menos a mí me sucede. De nuevo vamos a retomar el ejemplo de los dados. Entonces considere el experimento de lanzar un dado y ver el número que sale en la cara superior. ¿Cuántos resultados posibles hay? ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral? ¿Coinciden? Sabemos que hay 6 resultados posibles. Sale 1, sale 2, sale 3, sale 4, sale 5 y sale 6, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso hay 6 resultados posibles. Además, habíamos dicho que el espacio muestral era omega igual a E1, E2, E3, E4, E5 y E6, ¿cierto? De esta manera, el cardinal del espacio muestral es 6. Es decir, que el tamaño del espacio muestral es en este caso 6. Y tenemos que la cantidad de resultados posibles, que eran estos 6, sale 1, sale 2, sale 3, sale 4, sale 5 y sale 6, coincide con el cardinal del espacio muestral, que es 6. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado ocurra alguno de los eventos simples? Entonces, vamos a ver. Aquí coloqué que la probabilidad de sub i es igual a un sexto. ¿Por qué? Consideremos el evento simple E1. Entonces, el evento simple E1 es sale el número 1. Si lo considero como un subconjunto, E1 va a ser el subconjunto formado por el único elemento E1. Es decir, que el cardinal de E1 es igual a 1. Y por lo que vimos, tenemos que la probabilidad de E1 es igual al cardinal de E1 sobre el cardinal de omega. Por tanto, esto será 1 sobre 6, ¿cierto? Esto así muy formalmente, pero en otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que le salga 1? Pues, ¿cuántos son los casos favorables? 1 de cuántos casos posibles de 6, ¿cierto? La probabilidad de que salga E1 es 1 de 6, que es igual a 0.16 periódico. Recuerden que este número es 0.166666 y así infinitamente, y pues lo podemos aproximar a 0.17. ¿Listo? Entonces, por ese motivo es que aquí dice que la probabilidad de subir es un sexto. Noten que si ahora considero otro evento simple como E2, pues va a ser un caso muy similar. Simplemente va a ser E2 igual a sale el número 2. E2 va a ser igual al subconjunto formado por E sub 2. El cardinal de E2 va a ser igual a 1. Y por lo tanto la probabilidad de E2 va a ser el cardinal de E2 sobre omega, que es igual a un sexto. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? Entonces vamos a suponer que A es el evento, sale un número par. Si ustedes recuerdan, en el video anterior yo ya había definido al evento A de esta manera, ¿ok? Sin embargo, como aquí estamos realizando de nuevo un ejemplo nuevo, un ejercicio nuevo, es necesario nuevamente decir quién va a ser el evento A pesar de que antes se haya definido, porque no sabemos si universalmente todo el mundo va a decir que A es el evento de que salga un número par en este contexto. Por eso lo aclaramos. Tenemos que A como conjunto está formado por E2, E4 y E6, con lo cual el cardinal de A es igual a 3. Por lo tanto, la probabilidad de A, que es igual al cardinal de A sobre el cardinal de omega, va a ser igual a 3 sextos, ¿cierto? Le sacamos tercera 3, que es 1, le sacamos tercera 6, que es 2, entonces tenemos que esto es exactamente igual a un medio, que es igual a 0.5. Claro, si nosotros lanzamos un dado
y queremos ver la probabilidad de que salga un número par, tenemos que los números pares pues van a ser estos tres, ¿cierto? Por otro lado los números, ay jue madre, aquí la embarré, ¿no? Ese es 4 y 2, ¿no? 2 4 y 6. Y por otro lado los números impares serían 1 3 y 5. Entonces la probabilidad de que salga un número par pues va a ser 3, o más bien los casos favorables van a ser 3 de los casos completos, que son estos 6, y por lo tanto 3 sextos, que es un medio, ¿cierto? Vean, en la mitad de las veces se puede sacar un número par, y por ese motivo pues la probabilidad es justamente 0.5. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número impar? Entonces, de nuevo, a pesar de que en el video anterior lo había dicho, lo vuelvo a decir, voy a suponer que el evento B sale un número impar. Tenemos que el evento B estaría formado por los eventos simples E1, E3 y E5, con lo cual el cardinal de B es igual a 3. Y por lo tanto, la probabilidad de B va a ser igual al cardinal de B sobre el cardinal de omega, que es 3 sextos. Volvemos a sacarle tercera y tercera. Es igual a un medio, es decir, que es igual a 0.5. ¿Listo? Todo esto pueden ver que es un proceso mecánico, sí, pues también es bueno que uno aprenda a realizar estos procesos mecánicos, pero fíjese que también uno podría saltar de aquí directamente acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar? Usamos un poquito el lenguaje del que les hablé antes. Entonces diría que los casos favorables son 3 sobre los casos posibles, que son 6, y esto es igual a un medio, ¿vale? Todo es lo mismo, pero la idea es hacer conexiones y poderlos manejar indistintamente. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un múltiplo de 3? Entonces supongamos que C va a ser el evento, sale un múltiplo de 3. Tenemos que C estaría formado, sería el conjunto formado por los eventos simples E3 y E6, con lo cual el cardinal de C es igual a 2. Por lo tanto, la probabilidad de que se ocurra va a ser igual a casos favorables, que son 2, sobre casos posibles, que son 6. Le sacamos la mitad 2, que es 1, la mitad 6, que es 3, y obtenemos que esto es igual a un tercio. Un tercio es igual a 0.3 periódico, es decir, este numerito es 0.3333 y así infinitamente, que lo podemos aproximar a 0.33. Eh, y aquí, chicos, una cosa importante: cuando ustedes en los medios de comunicación escuchan que les hablan de probabilidad, bien sea probabilidades de lluvias o probabilidades de que un equipo salga campeón de la Champions o probabilidades de que, no sé, de cualquier cosa, generalmente lo hacen empleando el lenguaje de los porcentajes, ¿sí o no? La probabilidad de que llueva hoy es del 70%. Uno sabe que es muy posible que vaya a llover. Sin embargo, pues recuerden que desde que nosotros empezamos con esta serie de videos siempre dijimos que la probabilidad va a ser una medida que va a estar entre el número 0 y el número 1. ¿Sí? Y es lo que hemos estado mirando, ¿cierto? Cuando la probabilidad me da 0.5, estoy justamente en la mitad de esa regla, es decir, que es igualmente probable que el evento que estoy revisando ocurra o que no ocurra, la probabilidad es igual. Por ejemplo, esta probabilidad que me da 0.33 está por aquí más abajo, por aquí aproximadamente, ¿cierto? 0.3 periódico. Es una probabilidad menor que yo vaya a sacar un múltiplo de 3, ¿vale? Y la probabilidad de que me salga un caso particular, cualquiera de los eventos simples, pues habíamos dicho que era aproximadamente 0.17, perdón, 0. A ver, hago la corrección. 0.17, ¿sí? Esa va a ser una probabilidad menor, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué en los medios de comunicación se refieren a las probabilidades con porcentajes? Pues porque todo esto yo lo puedo pasar a una frecuencia porcentual, por decirlo de alguna manera. Recuerden que cuando estudiamos esto de las frecuencias, pues teníamos una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa, que pues es prácticamente el mismo papel que me están identificando, que me están representando estas probabilidades, y teníamos la frecuencia porcentual que la teníamos multiplicando por 100, ¿sí o no? Entonces miren que si yo multiplicara por 100, esta regla me va a cambiar. Y si yo la multiplico por 100, entonces ya no voy a estar entre 0 y 1, sino voy a estar entre 0 y 100, ¿vale? Pero entonces ese sería el 100
¿Ven? Si multiplicara esto por 100, este punto se correría 2 lugares a la derecha, 1 y 2, es decir, ya no estaría hablando de 0,5, sino estaría hablando del 50%. Y aquí estaría hablando del 33% aproximadamente, y aquí hablando aproximadamente del 17%. ¿Listo? Entonces esta es una aclaración. Es decir, es importante que ya nosotros que estamos trabajando la probabilidad desde un punto de vista formal entendamos que es una medida que está entre 0 y 1, a la cual eventualmente cuando me quiero referir a ella pues puedo usar algo que son los porcentajes, de la misma manera en que tenía la frecuencia porcentual, ¿sí? Evidentemente, si yo hablo con una persona del común que de pronto no ha tenido una buena experiencia con las matemáticas, no las conoce muy bien, pues es más sencillo que me entienda en términos de porcentajes, que es una medida de 0 a 100, a que me entienda empleando números decimales, ¿vale? Entonces, pues sí resulta útil a veces referirme a las probabilidades con porcentajes. Ahora, un segundo ejemplo. ¿Quién se ganará el premio? Un informe para el periódico escolar. En el colegio Mafalda estudian 28 niñas y 32 niños en la jornada de la mañana y 27 niñas y 13 niños en la jornada de la tarde. Se elegirá al azar a uno de los estudiantes para asignarle el premio de un viaje con todo pago para él y sus padres. Si Pepe es el encargado de hacer un informe para el periódico escolar y él desea informar las probabilidades de que el ganador sea niño, de que sea niña, de que sea de la jornada de la mañana, de que sea de la jornada de la tarde, de que sea niño de la jornada de la tarde y de que sea niña de la jornada de la mañana, ¿cuáles son los valores de estas probabilidades? Entonces ya estamos en un problema que es un poquito más real que el de los dados. Y todavía no estamos en la realidad pura, pero pues eso ya es un poco más real que ese contexto. ¿Sí? Aquí reflexionamos, recuerden que la primera vez que yo mencioné el ejemplo de los dados les dije, es un ejemplo que nos servirá para comprender los conceptos. ¿Vale? Una vez que comprendemos los conceptos ya nos podemos lanzar al agua y empezar a mirar cosas que de verdad nos van a interesar. Antes de responder cuáles son estas probabilidades que Pepe va a consignar en su informe, vamos a reflexionar sobre algunas preguntas. La primera, ¿cuál es el experimento? Entonces, en este caso, el experimento es seleccionar o elegir un estudiante del colegio Mafalda al azar. Ese va a ser el experimento, ¿sí? ¿De qué manera se va a hacer? No sé, uno le puede pedir a Excel en la base de datos de los estudiantes que elija un número y al estudiante que le corresponda ese número, pues es el ganador. O uno podría marcar con pimpones y en los pimpones colocar el nombre de cada estudiante, los mete en una urna y luego saca uno al azar, o lo hace con papelitos, o coge 100 pedacitos de paja y que cada uno coja un pedacito de paja y el más cortico se gana el premio. Hay muchas maneras en las que uno podría realizar ese experimento de elegir un estudiante del colegio Mafalda al azar. Ese es el experimento. ¿Cuáles son los eventos que me interesan? Entonces recuerden y la otra pregunta tiene que ver con los posibles resultados. Entonces los experimentos que le interesaban a Pepe era revisar la probabilidad de que el ganador fuera un niño, la probabilidad de que el ganador fuera una niña, la probabilidad de que el ganador fuera de la jornada de la mañana, la probabilidad de que el ganador fuera de la jornada de la tarde, la probabilidad de que fuera un niño de la jornada de la tarde y la probabilidad de que fuera una niña de la jornada de la mañana. Me parece que esas eran las 6 preguntas que tenía Pepe. ¿Qué otros eventos podrían ocurrir o qué otros resultados podrían ocurrir en la elección? Que sea una niña de la jornada de la tarde o que sea un niño de la jornada de la mañana. ¿Listo?
Entonces, noten que los eventos que me interesan son a ver, este es uno, que sea niño, que sea la jornada de la mañana, que sea niño de la jornada de la tarde, otro es que sea niña, otro es que sea de la jornada de la tarde y otro es que sea niña de la jornada de la mañana. Estos son los 6 que me interesan, porque son los 6 que le interesan a Pepe, pero los posibles resultados serían estos 8. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos serían los posibles resultados, ¿vale? ¿Cuántos resultados posibles hay? ¿Cierto? Entonces, en este contexto, los resultados posibles pues serían justamente esos 8 que acabamos de ver. Esos son los resultados posibles. Pero ahora la pregunta es cuántos eventos simples hay, ¿sí? Entonces, resulta que la cantidad de eventos simples es cuando yo ya empiezo a pensar en particular. Por ejemplo, seguramente si yo pienso en Pepe, ¿sí? Algo que le puede interesar a Pepe es cuál será la probabilidad de que él gane. Entonces, aunque él no lo va a colocar en su informe, pues él sí debe estar considerando un evento simple que es Pepe es el elegido, ¿cierto? A Pepe le debe encantar la idea de ser el elegido. Pero ¿de cuántas maneras puede ocurrir que Pepe sea el elegido? De una sola manera, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos eventos simples van a haber? Aquí hay uno, que Pepe sea el elegido. Seguramente si hay una niña que se llame Catalina, pues otro evento va a ser que Catalina sea la elegida, ¿cierto? Y así, entonces, si nos ponemos a pensar, en total habían 100 niños en el colegio, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta a cuántos eventos simples hay es justamente 100 eventos simples. Y la pregunta es, ¿esta cantidad es la misma que la cantidad de resultados posibles? En este caso no, porque en este caso son 8. Esta reflexión ya la habíamos hecho en el video anterior, cuando habíamos hablado del ejemplo de mirar un establecimiento y observar si la siguiente persona que ingresaba era hombre o era mujer, ¿cierto? Y vimos que teníamos dos resultados posibles, pero que los eventos simples pues dependían más que todo de la población que iba a llegar a esa tienda. En este caso estamos viendo lo mismo. Los eventos simples dependen es de la población del colegio Mafalda. ¿Cuál es el cardinal del espacio muestral? Entonces, el cardinal del espacio muestral en este caso es justamente 100, que son todos los casos posibles que podemos tener. Y entonces, ahora sí empecemos a hacer el cálculo. Consideremos la siguiente tabla en la que se resumen los datos. Entonces, miren, habían 32 niños en la jornada de la mañana, 13 niños en la jornada de la tarde, para un total de 45 niños. Habían 28 niñas en la mañana, 27 niñas en la tarde para un total de 55 niñas, ¿vale? El total de estudiantes de la mañana es 60, el total de estudiantes de la tarde es 40 y pues por ambos lados la suma debe ser 100, ¿ok? Entonces en esta tabla he resumido mis datos. Y sean los eventos de interés los siguientes. Entonces miren, empiezo a definir eventos, empiezo a simbolizar una letra mayúscula distinta de la E porque no es un evento simple. Y entonces el primer evento que voy a considerar es se elige un niño, porque es justamente lo que le interesaba a Pepe, cuál era la probabilidad de que el ganador fuera niño. El evento B se elige una niña, el evento C se elige un estudiante de la mañana, el evento D se elige un estudiante de la tarde, el evento F se elige un niño de la tarde y el evento G se elige una niña de la mañana. Noten que salté de la D a la F porque también en el video anterior les había dicho que uno intenta no emplear la letra E para referirse a eventos que no sean simples, ¿sí? Por eso hice este saltico de D a F, ¿sí? Además, miren que, digamos, estos primeros tres eventos, a ver, de hecho los primeros cuatro, se elige un niño, está haciendo referencia a esta parte, ¿cierto? A este 45 porque me estaba hablando de todos los niños. Se elige una niña, me está haciendo referencia a estos 55. Un estudiante de la mañana se está refiriendo a este y un estudiante de la tarde se va a estar refiriendo a este, ¿vale?
Fíjese que estos números, ese 60, ese 40, ese 45 y este 55, son números que nosotros podemos encontrar en los márgenes de la tabla. Entonces, en algunos textos se van a referir a las probabilidades relacionadas con estas cosas como a probabilidades marginales. ¿Listo? Así los llaman en algunos libros, por si ustedes leen en algún lado que digan algo sobre probabilidades marginales, se están refiriendo a esto, a probabilidades que se calculan con los márgenes de estas tablas. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces empecemos con el caso de se elige un niño. Entonces, como les decía hace un rato, cuando me están hablando de que se elija un niño, no les interesa si es de la mañana o de la tarde, sino simplemente si es niño. Entonces vamos a estar trabajando con este valor, ¿vale? Entonces la probabilidad de A, que va a ser igual al cardinal de A sobre el cardinal de omega, pues va a ser casos favorables 45, estos de acá, sobre casos posibles 100. En este caso va a ser el 0.45, va a ser la probabilidad, que si me quisiera referir a ella en un contexto más general con personas que de pronto no conozcan esta teoría, pues diré que la probabilidad es del 45%. Se elige una niña. Entonces, en este caso, como estamos hablando de que se elige una niña, estoy mirando simplemente aquí este caso, ¿cierto? Que es de las niñas. No me interesa si son de la mañana o de la tarde, simplemente que sea una niña. Entonces, de nuevo, la probabilidad de B va a ser casos favorables, 55 sobre casos posibles 100, es decir, 0.55. En otras palabras, la probabilidad es del 55%. Se elige un estudiante de la mañana, entonces ahora para mirar los de la mañana están aquí, ya no me interesa si es niña o niño, solo que sea de la mañana. Entonces vamos a tener que las probabilidades, o más bien los casos favorables son 60 sobre los casos posibles son 100, que es igual a 0.6. Noten que a medida que uno avanza empieza a simplificar un poco más el lenguaje y hacerlo un poco más rápido. Se elige un estudiante de la tarde, entonces si me están hablando de un estudiante de la tarde me estoy refiriendo a esta columna, ¿cierto? A este número en particular, no me interesa si es niño o si es niña, solo que sea de la tarde. Casos favorables 40 sobre casos posibles 100, entonces la probabilidad es 0.4. Se elige un niño de la tarde, aquí ya no estoy en los márgenes, ¿cierto? Un niño de la tarde es este no, porque estos son niños de la mañana. Y este sí, estos son niños de la tarde. Entonces fíjese que en este caso estoy mirando es este número de acá, ¿cierto? Entonces el cardinal de F será 13, el cardinal de omega pues no, ese no va a cambiar. Pero la probabilidad de F va a ser casos favorables 13 sobre casos posibles 100, es decir, 0.13. ¿Listo? Y finalmente se elige una niña de la mañana. Entonces una niña de la mañana sería este dato de acá el que me interesa, ¿cierto? Y entonces tenemos que los casos favorables son 28 sobre los casos posibles 100, que es igual a 0.28. Obviamente hay que tener precaución, de pronto yo he sido un poco descuidado porque me estoy concentrando solo en el cálculo con la manera en que escribo, ¿no? Entonces aquí que dice, la probabilidad de G es igual a 28 sobre 100, que es igual a 0.28, en donde G es el evento, se elige una niña de la mañana. ¿Listo? Y entonces, ahora sí, el informe para el periódico escolar, esto se los dejo como ejercicio, sería bueno que hagan este ejercicio porque les va a permitir ver la utilidad que tiene todo esto que hemos estado estudiando hasta este punto, aunque esta es una utilidad en un caso hipotético, pues esto lo pueden llevar a la práctica en muchos contextos diferentes y hacer este ejercicio les permitirá realizar conexiones entre el lenguaje matemático, el lenguaje verbal que usamos a diario y les permitirá comprender mucho mejor los conceptos, ¿vale? Entonces el ejercicio es ponte en el papel de Pepe y escribe el informe que publicarías en el periódico escolar. Obviamente al final por favor lo firman como si fueran Pepe. ¿Listo? Chicos, les agradezco mucho por su atención, espero que las ideas hayan quedado claras y que tengan un excelente y maravilloso día. Nos vemos en una próxima oportunidad.